Bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Mi primer trabajo como periodista en Cuba, nuestra querida patria, fue en la radio. Por lo tanto, yo sigo siendo un gran aficionado a la radio. Por la mañana, aquí en Miami, a las 9 de la mañana, yo siempre sintonizo las 7:10 para oír el programa de Lucy Pereda. A las 11 sintonizo América Radio para oír el programa de Hilda Ravelero. Y por la noche, a las 10 de la noche, siempre sintonizo La Poderosa para oír a mi amiga María Laria, la que yo he intitulado La Reina de la Noche Radial en español en el sur de la Florida. Estas tres cubanas, junto con otras más, como por ejemplo Minusca Pérez Castellón, también de las 7:10 Radio Mambí, son 4 luchadoras cubanas que honran a nuestro pueblo y honran la radio en español. Estas 4 cubanas tienen un mérito enorme porque son brillantes, son patriotas y no están comprometidas con el globalismo y el nuevo orden mundial. Quiero recordarles que este programa no es un programa común y corriente, sino es una trinchera de combate contra el extremismo de izquierda, contra el satanismo, contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Los que coincidan con nuestro punto de vista, que es un punto de vista patriótico, nacionalista, conservador y cristiano, le pedimos que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa. Hoy vamos a tocar varios temas. Vamos a comenzar dándole un saludo a una compatriota que es una gloria de Cuba, una gloria artística, una gloria de lo que es la canción cubana. Y me refiero a Miriam Balmori, una cubana que ha puesto muy alto el nombre artístico y cultural de Cuba en el mundo. Hay un hecho en la vida de Miriam Balmori que es interesante de que sus miles de admiradores conozcan. Y es que en 1959, cuando la mayoría del pueblo cubano padecía de una histeria a favor de Fidel Castro, Miriam Balmori, en CMQ, simplemente se opuso a las pretensiones amorosas de Fidel Castro y le dio un bofetón a Fidel Castro. En aquel momento eso era algo heroico y una cosa que sorprendió a la mayoría de gente, porque honestamente Fidel Castro se había convertido en un ídolo para la gran mayoría de los cubanos y de las cubanas. Y muchas mujeres se hubieran sentido muy contentas y muy honradas de que Fidel Castro se fijara en ellas. Pero Miriam Balmori no, porque por sus principios morales, por sus principios patrióticos, por sus principios religiosos, no estaba dispuesta a someterse a los caprichos amorosos de Fidel Castro. Y le dio un bofetón. Honestamente, esto es un hecho que ha quedado para la historia, a pesar que no es muy conocido por la mayoría de las personas, de que Miriam Balmori de verdad es una mujer de principio, aparte de su gran talento artístico y su gran atractivo que siempre ha tenido para sus seguidores. Miriam Balmori, hay que felicitarte como buena artista, como buena patriota y como mujer de grandes principios morales. Voy a continuar con un tema que yo creo de que es importante conocer de las figuras históricas de la política, tanto de Estados Unidos como del mundo.
voy a tratar, aunque someramente, sobre un individuo, un senador, un político americano, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticomunista en Estados Unidos y que por eso sufrió todo un descalabro político en este país. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desencadenó en Estados Unidos una oleada de miedo ante lo que se percibía como avance inexorable del comunismo. En 1948, los rusos se habían apoderado de buena parte de Europa Oriental por la traición que había hecho Franklin Delano Roosevelt cuando le entregó todo lo que quería el dictador soviético Joseph Stalin. En esta entrega que hicieron los occidentales, estuvo, por ejemplo, el apoderamiento soviético de buena parte de Europa Oriental, incluyendo una parte de Alemania, y en China también estaban a punto de apoderarse del poder. En 1949, Rusia comunista ensayó su primera bomba atómica, mucho antes de lo que se preveía. Y en la década de los 50 se hizo también con la bomba de hidrógeno. Parecía casi imposible parar la extensión del comunismo en el mundo. Eso había sido auxiliado, según se supo entonces, por los irresponsables izquierdistas de Estados Unidos, que la mayoría de ellos estaban atrincherados en el Departamento de Estado. Departamento de Estado que algunos tildaban de pajarera roja. Y entonces, en esa época, apareció la figura del senador por Wisconsin, Joseph McCarthy. Él, recién elegido senador, recogió el desafío de luchar contra el comunismo en Estados Unidos. Y en eso estuvo desde 1950 hasta 1952. En febrero de 1950, McCarthy anunció que tenía los nombres de 57 comunistas de carnet emboscados en el Departamento de Estado y que otros 205 empleados de dicho departamento también eran conocidos como simpatizantes del comunismo. En enero de 1953, Joseph McCarthy pasó a presidir la subcomisión senatorial de investigaciones y durante 12 meses condujo una campaña contra los izquierdistas vinculados a la administración norteamericana. En diciembre de 1954, víctima de la enorme propaganda que el globalismo, a través que en aquella época controlaba todos los medios de comunicación social de Estados Unidos, hicieron una campaña para destruir políticamente a McCarthy. Y en diciembre de 1954, una moción de censura contra McCarthy en el Senado logró vencer por 64 votos contra 22 y logró expulsar del Senado al senador McCarthy. Afectado moralmente, psicológicamente, políticamente por la campaña gigantesca y enorme contra él, el ex senador Joseph McCarthy cayó en el alcoholismo, se enfermó y en 1957 él murió en el Hospital Bethesda de Maryland. McCarthy después se convirtió en un símbolo de lo que él no era, porque él fue atacado ferozmente durante su vida y después de muerto por toda la prensa controlada por los globalistas en Estados Unidos y por toda la prensa globalista del mundo, haciendo de su nombre una mala palabra. Los que somos de verdad antimarxistas, antiglobalistas, los que somos de verdad nacionalistas, los que somos de verdad conservadores, los que somos de verdad cristianos, pues simplemente pensamos diferente. Y creemos que McCarthy fue un patriota norteamericano que entregó su vida en pro de la causa de la lucha por las ideales, los principios
del mundo occidental y cristiano, que siempre han chocado con lo que es la propaganda globalista, en este caso en la rama globalista del comunismo. Yo creo que debemos decir de que él murió por la causa anticomunista. Ahora voy a atacar un tema que quizás confunda a algunos. Yo soy un convencido en esto simplemente estoy repitiendo lo que muchas veces me comentó Salvador Díaz Berzón, el fundador de la Liga Anticomunista de Cuba en 1925. Y versa sobre el rompimiento de relaciones que en 1952 ocurrió entre la desaparecida Unión Soviética y el gobierno de Fulgencio Batista. El rompimiento de estas relaciones no fue provocado por Batista, fue provocado por el entonces capitán del Servicio de Inteligencia Militar de Cuba, Salvador Díaz Berzón. Y ocurrió de la siguiente manera. Simplemente Díaz Berzón aprovechó su condición de oficial del SIN para abrir ilícitamente la valija diplomática de la embajada soviética en el aeropuerto de Rancho Boyeros y descubrió propaganda comunista. Díaz Berzón, que aparte de militar era periodista, se precipitó a dar la noticia a la prensa. Se formó un escándalo. La Unión Soviética protestó. Vino el rompimiento provocado directamente por decisión del gobierno soviético. Esto se produjo a fines de 1952. Batista se disgustó mucho con Díaz Berzón, quien inmediatamente fue sacado por el dictador Batista del SIN y desde entonces le declaró una cerrada persecución que perduró hasta el final. Batista no quería romper con los soviéticos. Sus vinculaciones con el comunismo cubano eran demasiado estrechas. Su silenciosa y bien guardada hostilidad hacia Estados Unidos, que era muy antigua, lo impulsaba a aliarse con los comunistas. Aquel rompimiento provocó cierta reacción de hostilidad de los comunistas cubanos. Batista inició inmediatamente gestiones privadas con la dirigencia del Partido Comunista de Cuba para rehacer su amistad con la Unión Soviética. Recuérdese que Batista era un criptocomunista y aparte había sido reclutado para la inteligencia soviética por Fabio Grobat. Recuérdese que en Cuba, durante la dictadura de Batista, no fue nunca perseguido ningún dirigente comunista. Eran frecuentes las llamadas a Cuquini y al Palacio de Blas Roca, Ordoqui, Marinelo, Carlos Rafael Rodríguez, Salvador Agüero y todos los dirigentes comunistas. Y aparte de eso, recuérdese de que del Palacio Presidencial, por medio de Andrés y de otros colaboradores de Batista, los comunistas, los jefes comunistas recibían ayuda. Que los comunistas entraban y salían libremente de Cuba. Que Juan Marinelo daba clases en la Escuela Normal de La Habana y que al fin y al cabo los comunistas imprimían y repartían en Cuba toda su propaganda, empezando por la carta semanal, por respuesta y demás, sin que fueran molestados por los órganos policiales de Fulgencio Batista. Esta es una verdad. Hay que decir que el hombre que de verdad provocó el rompimiento que hubo en el 1952 entre la Unión Soviética y el gobierno Batista fue Salvador Díaz Berzón. El programa de hoy, que creo que es ilustrativo de que por qué se suspendieron las relaciones brevemente entre la desaparecida dictadura soviética y la que después desapareció, dictadura de Fulgencio Batista. Espero que les haya interesado a los cubanos que de verdad son anti-izquierdistas, anticomunistas y antiglobalistas este informe sobre de verdad por qué se rompieron las relaciones entre Moscú y La Habana durante la segunda dictadura de Fulgencio Batista
y que eso ocurrió en 1952 y que de verdad el autor de ella fue Salvador Díaz Berzón, el pionero de la lucha anticomunista en Cuba y el fundador en 1925 de la Liga Anticomunista de Cuba. Amén y amén.